Buenos días. La siguiente presentación hace referencia al trabajo realizado en la práctica intensiva en el Colegio Tomás Carrasquilla, la cual tiene como nombre comprensión de ciertas nociones del número y la geometría como elementos fundamentales en la cotidianidad, realizada en el grado primero por Juiz Rocío Ángel Velosa. Dicha unidad tuvo como objetivos específicos los siguientes. El general fue potenciar los diferentes usos del número, el paso de lo tridimensional a lo bidimensional y el manejo del espacio de los estudiantes del curso 102. Los objetivos específicos fueron lograr que los estudiantes, por medio de ciertos procesos, aprendan técnicas de conteo, agrupación y reconocimiento de figuras geométricas. El siguiente fue permitir una descentración de los estudiantes a partir del conocimiento de su entorno. Dados los objetivos, se creó la siguiente pregunta orientadora. ¿Cómo implementar situaciones problema para que los estudiantes de primero del colegio y de Tomás Carrasquilla comprendan diferentes nociones del número y diversos elementos de geometría como elementos fundamentales en su cotidianidad? Teniendo en cuenta los elementos anteriores, se creó un marco didáctico, el cual giró a partir de dos elementos, las funciones del número y la geometría inicial. Es fundamental aclarar que se quería hacer uso de un proceso de enseñanza-aprendizaje diferente al tradicional, por lo cual fue fundamental pensar en autores que apoyaran que los niños reinventaran las matemáticas. Para eso se hizo uso de varios libros, de los cuales fueron escritos por Constance Came. Esa invención de cada niño del objeto matemático se da a partir de diferentes entes, donde la interacción social y la autonomía juegan un papel fundamental, por lo cual con otros le da sentido a sus argumentos, pues para él logra pensar lógicamente, ya que el constante diálogo con el docente y sus compañeros hace que se estimule el niño en dos aspectos. El primero, en el que debe probar la veracidad de sus afirmaciones para exponerla a otros. Y el segundo es que se le quitará de su cabeza o se le erradicará que las matemáticas son arbitrarias y por lo tanto memorísticas. Dice, por otro lado, el niño debe crear una autonomía tanto emocional como intelectual, en la cual el niño aprenda a decir si algo está bien o algo está mal, en la cual el niño aprenda a decir si algo es verdadero o falso, y no si está bien o está mal, ya que no debe ser una imposición puesta por el docente, sino que debe ser una construcción propia. Esta construcción propia se hace a partir de las diferentes preguntas orientadoras que genera el docente, que lleva al niño a esa construcción y veracidad del conocimiento. Lo anterior concluye que la matemática no debe ser memorística, sino que ésta debe ser construida, por lo cual, para hacer una construcción de las diferentes nociones del número, se hace uso de la abstracción empírica y la abstracción reflexionante, ya que éstas permiten extraer características del objeto a tratar. Según Came, en la abstracción empírica, todo lo que el niño hace es centrarse en una propiedad determinada del objeto e ignorar otras, y la abstracción reflexionante comporta la construcción de relaciones entre objetos, por lo cual es necesario un marco de referencia. Este marco de referencia es la abstracción empírica, construido a través de la visión del todo, que es la abstracción reflexionante. Es decir, que el niño no puede construir la relación diferente si no puede observar propiedades diferentes en los objetos. Ya teniendo una construcción propia, el niño del número puede empezar a realizar sus propias construcciones de las diferentes funciones del número, por lo cual se van a hacer uso de tres diferentes funciones, las cuales son el número como memoria de cantidad, que es la posibilidad que se le dan a los números de evocar una cantidad sin que ésta esté presente, y el número como memoria de posición, la cual permite recordar el lugar ocupado por un objeto en una lista ordenada sin tener que memorizarse toda esa lista, y el último, que es el número para anticipar resultados, o sea, para calcular, en donde se tiene en cuenta la cardinalidad y la cantidad.
El otro aspecto fundamental del marco didáctico es la geometría inicial, en donde el niño necesita controlar sus relaciones habituales con el espacio, que es el espacio topológico, y otro a partir de las figuras planas, que hace referencia a los espacios euclidios. Por lo cual es necesario tener en cuenta que los niños ya tienen conocimientos propios, conocimientos los cuales no son concretos, por lo cual las actividades que se propicien deben influir en que el niño aprenda a qué tipo de conocimientos hace referencia. Y el siguiente, que hace parte de la geometría inicial, es el de las figuras geométricas y de los cuerpos. A partir del énfasis de este conocimiento se busca realizar una exploración de formas geométricas, donde se realiza una observación y descripción de diferentes características y las diferencias de una figura u otra. Es necesario hacer énfasis en lo que propone Linda Dixon, quien dice que la geometría en niños o en primera infancia debe hacerse partiendo de las figuras tridimensionales y su comparación con la realidad, llevando esto a la geometría bidimensional. Cuanto al proceso realizado en el colegio, es necesario aclarar que se tenían presupuestadas un total de 32 sesiones, de las cuales solo se realizaron 20. De esas 12 sesiones faltantes, 8 no se realizaron por actividades propuestas por el colegio y 4 por motivos personales. ¿Cuál es el fin de aclarar esto? Que durante el tiempo que no se realizaron actividades hubo una gran diferencia en el proceso que llevaban los estudiantes, ya que por decisión de la profesora titular, como no se realizaron clases casi durante un mes, la profesora no realizó clases de matemáticas. Entonces el proceso que se venía llevando con los estudiantes fue interrumpido y se dejaron muchos conocimientos atrás. Entonces, ¿cómo fue el proceso? Inicialmente se realizó un diagnóstico con los estudiantes en donde se quería saber los conocimientos que ellos tenían sobre el pensamiento numérico y el pensamiento geométrico. Como se observa en esta imagen de acá, se habla de cuántas figuras hay de cada tipo, entonces se quería saber el conocimiento que ellos tenían sobre figuras geométricas y secuencias numéricas. Como se observan las imágenes, en estas dos imágenes, los estudiantes no realizaron una correspondencia entre cantidad y símbolo numérico, siguiendo únicamente, como se observa acá, la secuencia numérica. Por otro lado, otra de las actividades propuestas fue hacer uso de las diferentes nociones de orientación para poder crearle una armadura a su robot. En este caso se observa que los estudiantes aún no tenían conocimientos claros sobre dichas nociones, por lo cual lo que hacían era construir la armadura de robot como ellos creyeran que se veía más bonita. En esta imagen de acá se observa que los estudiantes tenían que, a partir de diferentes sellos, pintar esa playa. Esos sellos estaban hechos a partir de poliedros, los cuales al ponerlos, al ser utilizados como sellos, dejaban las caras de diferentes figuras como cuadrados, triángulos, círculos y rectángulos. En esta actividad específicamente los estudiantes tenían que identificar qué figuras geométricas eran los sellos al momento de utilizar el poliedro. Por otro lado, como se observa en las dos imágenes iniciales, se propuso la actividad de que a los estudiantes, a partir de cierto rompecabezas, entre comillas, armaran unas granjas. En este punto en este proceso de la práctica se venían trabajando con los estudiantes actividades un poco más interactivas, ya que no se quería hacer uso de tantas guías. Pero como en este momento fue en el que se presentó como la interrupción de casi el mes, en el que no se realizó clase, al volver al colegio, la profesora me solicitó de realizar más trabajo escrito, que los niños se llevaran más hojas, de realizar sesiones de una sola clase,
por lo cual tuve que darle como un rumbo a mi práctica, otro rumbo a mi práctica y empezar a realizar otro tipo de actividades, como se observa en estas dos imágenes de acá, ya que en esta los estudiantes debían decir cuál era su posición en la fila en que se encontraban y poder asignarle un número a cada uno de sus compañeros. Entonces, ya en las siguientes sesiones fue necesario hacer uso de más guías, de trabajo más escrito. Bueno, por otro lado, cabe aclarar que muchos estudiantes no llevaron un proceso continuo, pues si bien se trabajaban ciertas cosas o ciertos conocimientos en las clases, al pasar 8 días se observaba que no, que en sus casas o que en los momentos en los que podían realizar diferentes actividades relacionadas con la clase no se hacía, no se desarrollaban las tareas, no se realizaba un refuerzo aparte del de las clases. Entonces esto permitía que más o menos 5 o 6 estudiantes no avanzaran mucho con respecto a lo que avanzaron el resto de sus compañeros. La actividad de evaluación hizo referencia a 3 aspectos, como se ve acá en los logros de aprendizaje. Primero hizo referencia a la asignación de un símbolo a una cantidad, teniendo en cuenta la caracterización de las figuras geométricas. El segundo aspecto realiza operaciones de adición y sustracción con números menores al 30 a partir de agrupamientos. Y el último es reconoce cuando un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto. Entonces, a partir de la unión de diferentes conocimientos trabajados, como se observa en esta imagen de acá, los estudiantes al observar una imagen tenían que decir cuántas figuras geométricas habían de cada tipo en la imagen. En esta imagen, en este otro punto, tenían que hacer sumas y restas según cierta cantidad y expresar esa cantidad. Y el último punto hacía referencia a la pertenencia o no pertenencia de ciertos animales a conjuntos con características establecidas. En este punto de la evaluación se observó que ya muchos de los estudiantes, como se observa en estas tablitas que están acá, lograron manejar varios de los conocimientos tratados, pero muchos están en un nivel medio, por decir, los 3 logros de aprendizaje están en el 56, 50 y 53%, teniendo en cuenta que en el nivel alto se encuentran muy pocos y que en el nivel bajo se mantienen los mismos estudiantes los cuales no llevaron un proceso continuo. Ya por último, y haciendo énfasis en las reflexiones y las conclusiones, primero, es necesario tener en cuenta todos los elementos que hacen parte de la práctica y por lo tanto los que permiten que ésta se desarrolle de la mejor manera, por lo cual el diseño, la planeación, la ejecución y la reflexión de las actividades es supremamente importante, porque es claro que aunque se realizó un diseño, en muchas ocasiones en esta práctica no se realizó una reflexión total de lo que hacían los estudiantes, por lo cual se dejó de lado muchas veces diferentes problemáticas que se presentaron. Por otro lado, es fundamental el papel que el docente juega en el aula, ya que aparte de ser esa persona que imparte un conocimiento, también es con quien comparte cierto tiempo al día, por lo cual es fundamental que el docente tenga claro que no solo enseña matemáticas, sino que también enseña valores y que a partir de todas las vivencias que tienen los estudiantes en sus hogares, con sus compañeros, con sus padres, puede aprovecharlas para que se interese el niño por la clase. No dejar de lado toda la realidad que tiene el estudiante, sino apropiarse de esa realidad para que el estudiante pueda entender que las matemáticas sí pueden influir en su vida y sí pueden ayudarle en su diario vivir. Y por último, lo importante no es que se enseñe todo un libro de texto, lo importante es que cada estudiante le quede claridad en lo que aprendió y pueda en oportunidades futuras relacionarlo con su contexto y el lugar en que se encuentra. Desde mi punto de vista, lo fundamental no es enseñar muchísimos conocimientos, sino lo poco o mucho que se haga, enseñarlo con total conciencia y que el estudiante pueda entender eso con claridad y reinventando sus matemáticas.